Los niños pueden pensar en una mutual escolar o en una cooperativa escolar guiado por sus docentes. Pero si ya pensamos en los últimos años del secundario, tenemos que pensar en una mutual o una cooperativa juvenil. Por ¿Para ejemplo, qué? para ir a Bariloche, no. No, tenemos que pensar un proyecto, una pequeña empresa dentro del ámbito escolar que después los excedentes ellos decidan cuál va a ser el destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Mutualmente, el programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata, que les llevamos a ustedes cada semana para hablar justamente de ese tema, de las cooperativas también, y de todo este universo que mucha gente sigue desconociendo, pero nosotros estamos aquí justamente para iluminar un poco sobre una temática que nos interesa, que es la economía social. Y estamos con un docente, podemos decir, de mutualismo y de cooperativismo, quien nos puede enseñar muchas cosas y además explicar otras al respecto, y es Juan Ignacio Fariña. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, contanos, ¿qué es esto de ser docente de mutualismo, de cooperativismo? Sí, bueno, yo es un poco más amplio que Mm, docente de cooperativismo mutualismo. Trabajo hace mucho en el movimiento cooperativo y movimiento mutual y una gran parte de mi carrera está dedicada a mm, formar a nuevas generaciones, a formar a docentes, a formar también a los dirigentes de las cooperativas y las mutuales. ¿Y cómo se forma? ¿Qué se les enseña a alguien que no sabe nada del tema? Y bueno, en principio, ¿qué es una cooperativa? ¿Qué es una mutual? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? Mm, ¿Cómo funcionan? ¿Qué diferencias hay con las empresas que nosotros conocemos habitualmente? Porque por ahí si le preguntamos a cualquier persona de la calle, mm. decimos una mutual, una cooperativa y ahí ya... Las diferencias son medio sí, difíciles de... además por ahí no lo saben distinguir Mm. o piensan que es todo lo mismo. Mm. Cuando vos te plantás frente a un niño, joven, adolescente, y le explicás, decís, una mutual, ¿es qué? Bueno, ahí tenemos que empezar diferenciando con las obras sociales, porque cuando uno habla de una mutual, todo el mundo lo asocia con las obras sociales, porque en Mm, verdad estos servicios que prestan las obras sociales eran los que originariamente y únicamente prestaban las mutuales. claro, Entonces empezamos por ese lugar, porque cuando uno pregunta una mutual te van a decir el nombre de su obra social. claro. Y bueno, entonces ahí uno empieza a indagar y a mostrarle también experiencias de mutuales que por ahí para ellos no son desconocidas. Y que son Y, mucho preexistentes a la obra exacto, social. ¿De qué exacto. años estamos hablando? 1850 y tanto, ¿no? La primer mutual acá en la Sí. Argentina, 1776. 1776, el Sí, del año de la Virreinato del Río de la independencia. Plata. Ah, mira. ¿Y Sí. qué era? ¿Española? Existe todavía, es la mutual que presta los servicios de salud a los sacerdotes y las religiosas. Mira, San Pedro. San Pedro. Ellos no tenían cómo cuidar estos aspectos de su Mm. vida, no tenían familia y se organizaron de esta manera y al día de hoy existe. Y esa fue la primera que hubo La que tenemos en ese registro y la que territorio. nosotros por lo menos tomamos como primera en nuestro país. ¿Y cuál fue la época full, digamos, de las mutuales, en donde las mutuales hicieron eclosión y se dispersaron por todo el país? Y para mí fue la época con la llegada de los Mm, inmigrantes, la construcción de los hospitales, como acá tenemos el hospital español, el en hospital Italia. italiano, bueno, en Buenos Aires hay muchos más, en el interior del país, con todo lo que tiene que ver también con la cultura, con los teatros, eh, o sea, cuando se fue construyendo la La nación, nación, o sea, a fue partir de acompañando. 1860 para acá, o después de Claro, todo el 1853. oleaje migratorio Mm. trajo a las mutuales y a las cooperativas porque los inmigrantes querían replicar lo que ellos tenían en sus lugares de origen. Ahora hablamos de cooperativas también, pero vos tenés una trayectoria personal muy cercana a la Federación de Mutuales. ¿Nos podés hacer un decálogo de cosas, o menos, aunque sea 4 o 5 que hayas hecho? ¿Te acordás de Sí, algunas? muchas. Una, justo que vos estás preguntando de mi rol docente, una en Ujú, el Colegio Nacional, un concurso que organizó, que también participó el Colegio de Graduados en Cooperativismo Mutualismo, donde se invitaba a los estudiantes a presentar monografías ujú. sobre temáticas vinculadas con el mutualismo. Y bueno, era un concurso con un Con jurado. jurado. Ah, vos Exacto. integraste el jurado, me No, imagino, no, yo no ¿no? integré el Ah, jurado porque no me acuerdo. Yo en ese momento viajaba mucho por el ah, interior, pero sí estuve en las capacitaciones a los alumnos para
esto para que conocieran un poco qué era el mutualismo e invitarlos a investigar, porque también que a uno le digan participar en un concurso, monografía de mutualismo y no sabes qué es el mutualismo, entonces estuvimos en esa etapa de concientización, de promoción del mutualismo. ¿Y salieron buenos trabajos de los chicos? Salieron trabajos muy interesantes, participaron muchos estudiantes y bueno, se otorgaron premios a los mejores trabajos. ¿Y qué otras cosas hiciste con la federación? También, bueno, eso fue, si no me equivoco, en el 2019, en el 2020, trabajamos mucho con el tema de la ayuda a familias que no tenían, no podían o no tenían alimentos o necesitaban completar su canasta de Con alimentos. la pandemia, además. Exacto. Claro. Uno de los proyectos que hago con mis alumnos se llama Navidad para Todos. Y ahí llegamos, me acuerdo, en ese hecho concreto, con muchísimos alimentos, eran muchísimas las familias que necesitaban ayuda y bueno, ahí hizo su aporte la federación. Después también hemos, bueno, el año pasado, en una jornada organizada por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, una jornada de voluntariado, ellos colaboraron en el Hogar Marín con la donación de camas y colchones que necesitaba el hogar, reponer. Bueno, distintas actividades. Y, bueno, acabas de nombrar dos entidades que, bueno, sé que estás vinculado directamente. Una es ACDE, que es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Dirigentes de Empresa. ¿La presidís acá en La Plata? En La Plata soy presidente, sí. Ajá. ¿A qué se dedica? Bueno, ACDE continúa el legado de Enrique Yo. Enrique Yo fue un empresario muy destacado por su labor, gerente general de Rigoló, que murió a mediana edad de cáncer. Y espera, hay una calle en Pinamar que se llama Enrique Yo. ¿Tiene algo que ver? Claro. ¿Es por él? Exacto. Hoy está camino a ser santo, Enrique Yo. Apa. Y lo que en su momento, cuando se funda ACDE ya tiene más de 70 años, lo que buscó él y buscaron los socios fundadores es que los dirigentes de empresa tuvieran un lugar donde compartir y vivir y ver cómo poder trabajar los valores en el mundo de la empresa. Eso es a lo que se dedica básicamente ACDE, a través de jornadas, capacitaciones, encuentros, que el dirigente que quiera vivir una manera distinta, su vida en la empresa, puede encontrar a otros pares, claro, y esto se fomente. ¿Y ACDE es cristiano o católico? Bueno, originariamente era asociación católica, pero luego con el Concilio Vaticano II se abrió a otros credos y bueno, hoy hay de distintos credos, pero tiene una base en los valores del cristianismo. Del cristianismo. Bueno, dame algún dato más de Enrique Yo, porque me asombraste que va a ser santo. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, Enrique Yo vivió las virtudes de manera heroica. ¿A qué se dedicaba él? Él era gerente general de Rigoló. De Rigoló en Berazategui. Exacto, la empresa que sigue existiendo todavía. Y tuvo como hitos a lo largo de su carrera profesional, por ejemplo, en un momento, como pasa actualmente también, que había que reducir personal, y él se opuso tajantemente, mostró una forma de que no hubiera que reducir personal, pero que tampoco tuviera pérdidas la empresa, y le ofreció a los dueños de la empresa que o se aceptaba ese plan de trabajo o él presentaba la renuncia. Él era un gerente general muy exitoso. Hubo varios hechos, por ejemplo, también él conocía a toda la familia de todos los empleados de la fábrica. La fábrica tenía más de 3.000 empleados. Él los visitaba. Bueno, hay anécdotas de que como, claro, no había un lugar donde ir a comer, él todos los días comía en la casa de algún empleado distinto. Mira. Y bueno, pero eso no te lleva a ser santo. No, tiene bueno, que haber algunas cosas más, ¿no? Él le predicaba el evangelio en todo su accionar. Y él había estado también en la Armada. En la Armada también daba catequesis. Tuvo una familia con muchísimos hijos. Y bueno, y hechos que por ejemplo, hablando del cooperativismo, en algún momento también, para que no se quedara personas sin trabajo, él armó una empresa para que esas personas que iban a estar desvinculadas de la empresa pudieran tener trabajo al modo de lo que hoy sería una cooperativa de trabajo. Claro. O sea, fue un avanzado para su época. Por ejemplo, él trabajó
o implementó en su empresa lo que es la responsabilidad social empresaria, conceptos que ni se hablaban ni existían en el mundo empresario. Estamos hablando en qué década esto. Y él murió en la década del 60. Ah, es bastante anterior a nosotros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Claro. Y ¿Y lo de Pinamar es casualidad o él tuvo también algún tipo de no, actividad? él es de una familia de mucho dinero, Ujú. y eran dueños de muchos campos en la zona Pinamar. de Ahora Pinamar. entiendo todo. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y también me mencionaste así al pasar al Hogar Marín. Y Sí. también tenés algo que ver con el Hogar Marín. Bueno, la vinculación es por mi rol en la Acción Católica. Ujú. La Acción Católica hace 30 años que festeja el Día de los Abuelos ahí. Y a lo largo de los años, bueno, es una institución más que centenaria que atiende a abuelos en situación de pobreza Ujú. y, bueno, vive de la caridad. Entonces, requiere de todas las cosas que necesita un hogar. Además, un hogar tan grande, es una manzana, Ujú. tiene 4 pisos. Y bueno, en lo que se ha podido colaborar a lo largo de los años, y bueno, a los últimos 2 años hicimos jornadas de voluntariados con empresarios, con personas vinculadas con el mundo de la empresa, a través de ACDE, y bueno, se han hecho distintas obras y algunas están en marcha todavía. Bien, calculo que vos imaginarás el futuro de las obras sociales, perdón, de las mutuales y de las cooperativas con gente más joven. ¿Vos los ves interesados cuando les das clase, cuando les explicás? ¿O es algo que les parece de los abuelos? No, primero que no conocen. Ajá, no saben lo que es. Exacto. Mm. Se trabaja desde hace algunos años en lo que es el mutualismo escolar, o sea, Ujú. que puedan armar una mutual en el ámbito del colegio. Es algo incipiente. Nosotros, bueno, la federación ha presentado un proyecto de ley que había perdido estado parlamentario y nuevamente fue presentado, para que se incorpore dentro de el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, la temática mutualismo, porque lo que se viene trabajando hace muchas décadas es el cooperativismo. Claro, y faltaba el mutualismo. Claro, la normativa no lo contemplaba. Esta es la ley que presentó en su momento Garate, que perdió estado parlamentario y que ahora presentó de nuevo Nicolás Russo, el que fue Exacto. presidente de Lanús. Exacto. ¿Y tuviste algo que ver con esa ley? Yo colaboré en su momento con ver estas experiencias, porque es algo nuevo. Ujú. No hay una tradición. Hay otras provincias que ya tienen la normativa, ya hay mutuales escolares. Hoy, si alguien quiere armar una mutual escolar, o sea, con alumnos, es un proyecto, no puede ser registrado. Ah, ¿Por qué no el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires no las reconoce? Porque claro. no hay una normativa para poderle ¿Y para qué se registrarla. armaría una mutual de jóvenes o de niños? O Y nosotros tenemos que pensar, todas las instituciones o todas las empresas del tercer sector, Ujú. que tienen que pensar cómo renovar su dirigencia, cómo nutrirse de nuevos asociados. Y para eso las personas tienen que conocer. Entonces, por un lado, los niños pueden pensar en una mutual escolar o una cooperativa escolar, Ujú. guiado por sus docentes. Pero si ya pensamos en los últimos años del secundario, tenemos que pensar en una mutual o una cooperativa juvenil. Por ejemplo, para ir a Bariloche, no, digo. No, si eso fuera sería esa. No, tenemos que pensar un proyecto, una pequeña empresa dentro del ámbito escolar, que después los excedentes ellos decidan cuál va a ser el destino. Podría ser pagarse el viaje a Bariloche, Claro, obviamente, claro. o lo que ellos quieran. Mm. Pero cuando ya pensamos en los últimos años, cuarto, quinto, sexto año, no solo Bariloche, sino que esa mutual pueda egresar con ellos de la escuela y que pueda seguir funcionando. Ah. Hay experiencias en las escuelas secundarias de emprendimientos que los chicos los conforman en la escuela, el docente hace como de tutor Ujú. a lo largo de los últimos años y ese emprendimiento sigue funcionando. ¿Por qué no podemos pensar que pase lo mismo con las mutuales? O sea que si este proyecto se convierte en ley, podríamos hablar de este tipo de cosas en el nivel académico, sobre todo Exacto. secundario, ¿no? Exacto, Imagino que primario también. Primario también. Son como dos experiencias. Yo estoy replicando pensando cómo funciona Córdoba, que es la más avanzada en el tema. Lo tiene. Exacto, esto de tener la cooperativa o la mutual
hasta pensar hasta el tercer año de la secundaria, desde la primaria y en cuarto, quinto y sexto, pensar en ya no escolar, sino juvenil. O sea, algo que pueda egresar. ¿Por qué? Recordemos que en nuestra ley de educación provincial, la educación secundaria, uno de sus objetivos es formar a los jóvenes para el mundo del trabajo. Bueno, Qué mejor pues que esto. exacto, esto es una forma de formarlos. ¿Y cómo te formaste vos? ¿Cuándo se te despertó la necesidad de saber más de mutuales y cooperativas? Bueno, yo me anoté en la facultad para estudiar ciencias económicas y ahí me enteré que estaba la carrera de cooperativismo. Ahí ni sabía que existía el mutualismo. Por una materia en primer año de la facultad que teníamos que ver las organizaciones del tercer sector, me intrigó. ¿Qué es el tercer sector? Claro, cuáles las constituían. Encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Claro, y citaba las leyes, y justo la ley estaba en mi casa. Ajá. Y me la puse a leer, me pareció interesante. Y estaba la carrera que nadie le decía nada de la carrera, no se promocionaba nada. Me anoté, me gustó. Y bueno, Recordanos cómo se llama la carrera, ¿con qué acá título en la Facultad de Ciencias Económicas es la Tecnicatura en Cooperativismo. Ajá. Porque también es una carrera, o sea, que fue creada hace muchísimos años también, por la década del 50. Y bueno, y después estudié en la Universidad de Santiago del Estero porque quería ampliar, también conocer el mutualismo. Hice la licenciatura en cooperativas y mutuales. Bien, y entonces vamos a tu especialidad, que siempre decimos, somos primos hermanos. Si bien esta es la Federación de Mutuales Regional La Plata, la que hace mutualmente, podría existir también un programa que se llama Cooperativamente. Exacto. Y que hable acerca de las primas hermanas que son las cooperativas. Háblame un poco de esto para lo que te formaste específicamente, que es el cooperativismo. Bueno, mi trabajo, además de capacitar, es asesorar, acompañar a grupos precooperativos. ¿Qué es un grupo precooperativo? cuando Perdón que estamos- haga preguntas del ego absoluto. Cuando ¿pero qué es eso? cuando las personas quieren emprender y no lo saben cómo, y por ahí son un grupo, y bueno, ven la posibilidad o ven que se podrían organizar a través de una cooperativa en vez de un ¿Qué sé emprendimiento. yo? Quiero fabricar con un grupo de amigos pelotas de fútbol, pero las Bien. quiero distintas, quiero que tengan otro. Bueno, ¿qué hago? Sí, básicamente es la relación que se da en la empresa. Ya no hablamos de un patrón y un obrero, sino es una organización más horizontal donde ese grupo va a tomar decisiones de forma democrática. O sea, forman una comisión directiva también. Un consejo de administración. Consejo de administración. O sea, va a haber una asamblea, esa asamblea va a elegir a los miembros del consejo de administración, de la sindicatura. La estructura es muy similar a las de las mutuales, porque básicamente la tradición ha marcado que las mutuales brindan servicio, las cooperativas producen o comercializan bienes. Esa es como la diferencia de base. Y Pero bueno, además hay otra. Si sos parte de una cooperativa, podés vivir de eso. Exacto, porque hay porque distribución de hay excedentes, distribución. exactamente. Entonces, si yo quiero hacer de mi emprendimiento una cooperativa, ¿tengo alguna facilidad más a si lo hago una sociedad anónima, por ejemplo, o una SRL? Bueno, primero tiene que ver que uno está en otro sector en la economía. Esto de que cuando la toma de decisiones, generalmente cuando hablamos de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, estamos hablando de capitalistas y de empleados. Acá, por ejemplo, si pensamos eso de producir pelotas, estaríamos hablando de una cooperativa de trabajo, Claro. donde el trabajador también es asociado. Entonces, ya no hablamos de un capitalista, sino que hablamos de que lo que va a generar, lo que en la empresa de capital se habla de la ganancia, acá el excedente va a ser distribuido según cómo establezca la cooperativa, entre los distintos actores que trabajan para producir ese bien. ¿Y hay muchas cooperativas en Argentina? Sí, somos el de Latinoamérica el país con mayor desarrollo del cooperativismo, aproximadamente unas 36.000. Ah, bueno, muchísimas. ¿Y van de Ushuaia a La Quiaca o Exacto. sí? ¿En todas las provincias tenés? Sí, obviamente provincia de Buenos Aires por la mayor cantidad de habitantes. Las tres provincias que concentran mayor cantidad de cooperativas y mutuales son provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Y vos te dirigís a veces en consultor de
de algunas cooperativas? ¿Te llaman? ¿Haces ese Sí, trabajo sí, yo también? trabajo también en una cooperativa que se llama Synergius, Ajá. que brindamos asesoramiento a cooperativas. Pero digo, ¿qué te piden? ¿Qué te preguntan? De todo, desde constituir, Mm. desde cuestiones administrativas, cuestiones contables, capacitación, resolución de conflictos, redacción de reglamento interno. Porque una cooperativa también emplea personas o no se puede emplear si sos una cooperativa. Tienen que ser todos socios de la misma No, cooperativa. no, porque, o sea, dentro de las cooperativas tenemos que distinguir las cooperativas de trabajo y del resto de las cooperativas, que puede ser una cooperativa de seguro, una cooperativa de consumo, etcétera. Las cooperativas de trabajo no pueden contratar empleados, establece la ley, salvo por un aumento del trabajo que se dé por un periodo hasta 6 meses pueden Ajá. contratar empleados. El resto de las cooperativas son como las mutuales, que sí pueden tener empleados porque por un lado están los asociados y por otro lado están los empleados. Claro, claro. O sea, en la mutual está todo como bastante más claro también en ese sentido, porque vos tenés el empleado que si puede tener un problema, también le puede hacer una acción legal a la mutual. Sí, bueno, la cooperativa también le Ah, puedo ¿en la hacer. cooperativa también? Y también, si yo soy empleado del banco Credit Corp, Ujú. le puedo hacer juicio a mi empleado. El Banco Credit Corp, obviamente por el nombre lo dice, es una cooperativa. Exacto. Ujú. ¿Qué otras cooperativas famosas que no sabemos? Hay un supermercado también, Claro, y ¿no? bueno, que tenemos acá una sucursal, todo el mundo la nombra como la COPE, pero es la Cooperativa Obrera Bahía Blanca, la cooperativa más grande del país con 3 millones de asociados. Apa. Bueno, ¿y qué otras tenemos conocidas? ¿Tenés? Bueno, Sancor, que está pasando no su mejor No, momento. justamente. El Hogar Obrero, que fue en su momento, tuvo ese problema en los 90, Ujú. que hoy sigue construyendo casas. Y después muchas vinculadas también con el sector agropecuario. Mm. ACA, por ejemplo, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. ¿Y ustedes se juntan habitualmente? ¿Tienen un foro de reunión? ¿Hacen viajes internacionales para aprender de otros países? ¿Hay algún país que sea un poco el faro de las cooperativas? Bueno, el cooperativismo tiene mayor desarrollo es en Europa, el 30% del PBI es producido por cooperativas. Mm. Si hablamos me parece que hay que ver según el modelo que estemos hablando. Si hablamos de cooperativas de trabajo, la cooperativa por excelencia a nivel mundial es la cooperativa Mondragón en el País Vasco. Ujú. Esa es la más grande, que bueno, produce de todo lo que se nos ocurra, hasta tiene su propia universidad. Bueno, ahí tiene un centro de capacitación muy reconocido. Y bueno, el cooperativismo al estar presente en todos los países del mundo, hay congresos, hay carreras para estudiar, hay Hay posgrado. posgrado, eso te iba a decir. Exacto. ¿Vos hiciste alguno? Tu currículum es enorme en cuanto a No, esta yo me quedé temática. posgrado, no, llegué hasta la licenciatura, he hecho muchísimos cursos, capacitaciones, más que nada en los primeros años, cuando uno está ávido de conocimiento y de conocer. He participado, bueno, sí, en jornadas, he hecho publicaciones en revistas, bueno, todo lo que hace el que está en el mundo académico o en el mundo profesional. Y sí, he participado, qué sé yo, estando en el colegio de graduados, estuve muchos años representando a la juventud en mi colegio en Cooperar, en la Confederación Cooperativa de la República Argentina. He participado en actividades de la Alianza Cooperativa Internacional. Ujú. Sí, también tiene que ver mucho con el intercambio, con experiencias de otros países. Me tocó estar en Uruguay. Vos Bueno, sos de La Plata. yo soy de acá. Y el acercamiento, más allá de tu estudio de cooperativas, a las mutuales, ¿vino a través de la federación o tuviste...? Exacto, No- exacto. Ah, Vino a través de la federación, también a través del colegio de graduados. En verdad, mi primer acercamiento, si no me equivoco, fue con CONAM, con la Confederación, ujú. porque yo estando en Cooperar, teníamos la mesa de juventudes del INAES, del Instituto Nacional de la Exacto. Economía Social. Y bueno, y ahí participaban también los jóvenes del mutualismo y tablé amistad con un joven que representaba a CONAM. Ajá. Y ahí empezamos a hacer algunas acciones en conjunto Ujú. y creo que él fue el que me presentó a la Federación de Mutuales. Ah, mira, y a partir de allí, todo este Exacto. camino que nos Exacto, estuviste exacto. relatando Exacto. al respecto. Bueno, la verdad es que es un placer, es para nosotros, para mí particularmente, extraño
porque no sabía que existía ni una carrera, ni una especificidad tan grande como la que vos tenés, y que pueda nutrir a las nuevas generaciones. A mí me parece que es el camino, porque si no, como todo, cada vez nace menos gente, cada vez menos gente se involucra, queda sí, además no solo La Plata tiene un rol en esto, en la formación muy importante, porque no solo que existe una carrera, sino que fue la primera carrera en Latinoamérica. Ah, en la Universidad de La Plata. Exacto, en la Facultad de Ciencias Económicas, a principios de los 50. ¿Y eso sabés quién lo Sí, el doctor, yo lo promovió? tuve de profesor, era muy grande ya cuando lo tuve, el doctor Panzoni. Él era veterinario, hizo su doctorado, su tesis sobre cooperativas agropecuarias. Ujú. Y bueno, él vio que una de las falencias es que no había profesionales en la materia y presentó un proyecto para la creación de esta carrera y bueno, lo obtuvo y desde aquel entonces, desde el año 50, se dicta la carrera. ¿Y vos has formado mutualistas, has formado cooperativistas específicamente ya para ser docentes también? Sí, cursos de formador de formadores. En el colegio de graduados damos un curso que es para docentes, que en cooperativismo mutualismo Porque escolar. si sale esta ley, digo, ¿dónde va a estar el profesor que va a tener Claro, que ir a ¿quién va? tantas escuelas? Bueno, es la falencia que hay, porque mismo hoy en cooperativismo, ahora un mes estuve dando una capacitación justo que en Berisso. Ujú. Me pidieron el CIE, que es un centro que tiene la Dirección General de Cultura para formar a los docentes, y no somos muchos los que capacitamos. En esta región educativa creo que soy el único. Mira, Así que sí, la ley es un aporte, pero también hay que pensar en las acciones para acompañar la ley también. ujú, Que yo siempre planteo y comento, y cuando hay reuniones donde hay dirigentes, porque muchas veces dicen el Estado tiene que hacer el Estado. Bueno, ¿qué va a hacer el movimiento? ¿Qué tendría que hacer el movimiento? Porque el principal preocupado tiene que ser el movimiento mutual, el movimiento que cooperativo. impulsa la ley. Exacto, no solo de impulsar la ley, sino de acompañar todos estos procesos, porque de pensar en cursos con puntajes para los docentes, de generar espacios para acompañar los proyectos, porque una cosa es formar en cooperativismo, formar en mutualismo, y otra cosa es armar una mutual. Claro. Son cosas distintas. Claro. Una cosa es explicar la ley, los principios, los valores, La historia. Exacto, y otra cosa es armarla y ponerla en funcionamiento, porque más allá de la figura jurídica hay que emprender. Claro. Y bueno, también hay que saber emprender y cómo hacerlo, y armar un plan de negocio, y hay que tener capital, y bueno, y quién ayuda a los docentes para conseguir ese capital. Claro. Bueno, es todo, tiene toda su complejidad. Y saliendo de la micro, digamos, mirándolo más desde afuera, ¿qué le aporta la economía social a través de las cooperativas y las mutuales a la sociedad en general? Sobre todo en estas épocas en donde parece que todo el mundo se tiene que salvar solo, a pesar de lo que dice Y la bueno, Eternauta. ahí todo lo que es el trabajo colectivo, en esto de no salvarse solo, porque las mutuales y las cooperativas piensan no solo en brindar servicios, sino de preocuparse por la comunidad. Ujú. Bueno, hemos contado esta experiencia de llegar a una escuela, plantear un concurso. Esto es muy común. Hay que ser imaginativo también. Sí, bueno, es algo que es muy tradicional del mutualismo y del cooperativismo, la vinculación con la educación, la vinculación con la comunidad, de donar las banderas a las escuelas, de brindar, qué sé yo, en el interior donde hay cooperativas eléctricas, brindar internet gratis a las escuelas, luz, gas, lo que sea, las cooperativas agropecuarias brindando, qué sé yo, desde la leche para que se sirva en la escuela, o obras en los establecimientos. Hay arreglos a veces de cuestiones de que una plaza. Trasciende la actividad propia de la empresa, que eso no, por lo general no se ve en otro tipo. Sí, bueno, hay acciones de responsabilidad social empresarial, pero las mutuales y las cooperativas lo llevan a diario esto. Es el alma de... Exacto, porque hay que pensar que es una empresa colectiva y están brindando otro tipo de servicios a sus asociados. Claro. Que no es solo por ahí, que es importante la actividad principal que desarrollan, pero
hay otras necesidades que tienen que satisfacer, actividades culturales, actividades sociales, de encuentro, bueno. No todo es lucro. Exacto. Bueno, gracias Juan. No, gracias a vos. Estuvo con nosotros Juan Ignacio Fariña, especialista en cooperativas y también en mutuales y además docente del área. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Mutualmente, el programa de la Federación de Mutuales Regional La Plata. Chau.